Bienvenidos todos a esta sesión donde celebramos el Día Mundial de los Institutos Confucio. Esto es en la conmemoración de la creación del primer Instituto Confucio a nivel mundial, lo que coincide también con el nacimiento y cumpleaños, obviamente, de este sabio que nos da el nombre. Y la verdad es que quisimos tener una sesión especial hoy día y hablar de él, efectivamente de Confucio, y por eso tenemos Explorando el pensamiento de Confucio, donde vamos a ver el contexto histórico en que se desarrolló su vida, discutiremos sus principales ideas y se presentará la influencia que éstas han tenido en el mundo chino. Y para eso estamos con José Miguel Vidal Kunzman, doctor y magíster en Historia Moderna en China de la Universidad Normal del Este de China y licenciado en Historia de la Universidad de Chile. Es un agrado tenerte con nosotros, José Miguel. Muchas gracias y como te decía, esperamos que sea una de muchas charlas. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla inmediatamente en honor al tiempo y hacer Adelante. las introducciones respectivas a esta figura, a este personaje histórico llamado Confucio. Si me dan un segundito para poder aquí, ahí, Se ve eh, perfecto. ¿se ve perfecto ahí? Bueno, Súper bien. perfecto. Voy a cerrar aquí un segundito y estoy. Ahí estoy. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a los que estén al otro lado por venir a esta charla, en la cual espero poder presentar de manera muy sucinta las ideas principales de este pensador que tiene una importancia no solamente dentro de China, sino que en el mundo chino. Y cuando me refiero al mundo chino, me refiero a el mundo que ha sido influenciado por la cultura china más allá de la República Popular China, de lo que hoy conocemos como la República Popular China, que es Japón, Vietnam, Corea y también todas las comunidades chinas que viven en el exterior, y por qué no decirlo también a gente como yo y como otros que han estudiado a Confucio y que han terminado de alguna manera siendo influenciados también por sus ideas en algunos puntos al menos. Em, Y hoy día, bueno, celebramos justamente el natalicio de Confucio, quien supuestamente nació un día como hoy. No tenemos conocimientos perfectos de la vida de Confucio, hay mucha leyenda de por medio, y las fuentes son todas posteriores a su tiempo, por lo cual hay mucha especulación en ese sentido, pero da lo mismo, para efectos prácticos es una buena excusa para celebrar hoy día tanto el Instituto Confucio como eh, al confucianismo y a esta figura, y tratar de entender un poco por qué sigue siendo importante el día de hoy y por qué fue importante también en el pasado. El esquema de la presentación es muy simple, y vamos a ver hasta dónde llegamos. Si se acorta un poco, no es tan terrible, porque básicamente la primera parte es una parte muy breve donde voy a hablar sobre el personaje histórico, el contexto donde vivió y sus textos principales, a través de los cuales sabemos de sus ideas y sabemos también, principalmente, cómo sabemos de sus ideas. Me voy a centrar hoy día. Em, y después voy a ir con la parte central de esta presentación y central, yo diría, para el estudio del confucianismo en general, en el cual voy a hacer el trabajo de resumir 7 concepciones básicas del pensamiento de Confucio, que posteriormente van a ser la base de lo que se llama como confucianismo, que no surge solamente a partir de la figura de Confucio, sino que también de sus discípulos, eh, directos o indirectos en el tiempo, es decir, gente que vivió siglos después de él y hasta el día de hoy. Pero esas 7 concepciones básicas me parece que están presentes hasta el día de hoy en cualquiera y en todos los tipos de escuelas confucianas, tanto en China como en otros lugares del mundo, están presentes. Entonces son el núcleo del pensamiento confuciano, que ya están presentes en la figura, en las ideas básicas de Confucio, según nos relatan la tradición que ha podido sobrevivir de sus palabras. Y después voy a pasar al orden social y político, que es lo que establece el confucianismo como el orden social y político, y es una parte un tanto, yo diría, redundante, donde voy a explicar con mayor detalle, con mayores ejemplos, aspectos en términos prácticos de cómo se dio en la práctica política y en la práctica social el confucianismo, y cuáles eran las ideas básicas en estos sentidos. Pero todas estas ideas sociales y políticas de orden social y político se pueden apreciar ya, y las voy a ir de alguna manera
mencionando ya en estas 7 concepciones básicas del pensamiento de Confucio en la segunda sección. Por lo tanto, si no llegamos a esta parte, tampoco es tan central porque ya van a estar estas ideas presentes dentro de estas concepciones básicas que menciono antes. Y posteriormente vamos a ver en ejemplos más concretos su influencia en algunos aspectos, principalmente en lo que es el mundo político y el mundo social nuevamente, pero voy a dar un par de ejemplos más concretos y los voy a tratar de intentar relacionar también con, incluso con ejemplos contemporáneos, principalmente en la República Popular China. Para comenzar, como muchos pensadores en la historia y como muchos personajes históricos, hay evaluaciones distintas de estas personas, ¿no? Por mucho tiempo, por muchos pensadores o por muchos políticos, Confucio es considerado como un héroe, pero por muchos otros es considerado como un villano. Y esto existe hasta tiempos muy recientes. Durante la Revolución Cultural, Confucio fue perseguido, fue declarado como el culpable uno de los culpables del atraso chino, o de la falta de desarrollo que había tenido hasta ese momento, de la opresión del pueblo, etc. Pero hoy en día vemos que su figura se está levantando nuevamente y aparecen estatuas por todos lados. Esta estatua estuvo en Tiananmen, pero después fue sacada de Tiananmen, lo cual indica también nuevamente esta ambivalencia entre una persona, un personaje que viene a ser como un héroe, un personaje que tiene que ser respetado, que tiene que resurgir, pero también que genera ciertas incomodidades. Por supuesto no hay respuesta de si es un héroe o un villano. El tema central aquí es cómo en distintos contextos históricos y por distintas razones ha sido o levantado, exaltado, o ha sido denostado, ha sido considerado como una influencia negativa. Y esto no comienza solamente durante la República Popular China, sino que desde la misma época de Confucio existe eso, como vamos a ver, una época en que el confucianismo es criticado, y básicamente el confucianismo no llega al poder, no es la doctrina de Estado, y Confucio mismo se autoexilia y no forma parte, uno diría, de la ideología dominante de la primera dinastía china, que logra unificar gran parte de lo que hoy conocemos como China. Pasando a la primera parte, entonces, hay que entender el contexto en el cual nace Confucio, porque explica muchas cosas de su pensamiento, y las vamos a ir desglosando poco a poco. El periodo en que nace Confucio es un periodo que se conoce como el periodo de primavera y otoño, en el que transcurre la vida de Confucio, el periodo de primavera y otoño, que es un periodo en la historia china tradicionalmente considerado como uno de crisis, una crisis muy grande, donde distintos reinos se disputan el poder. Algunos luchan por sobrevivir, otros más poderosos por obtener la supremacía, pero en el fondo es una época de conflictos. Este conflicto surge en gran parte debido a... perdón, pensé que tenía un mensaje. Este conflicto surge en gran parte debido a la pérdida de poder central de una dinastía que se llamaba la dinastía Zhou, que había dominado gran parte de la zona centro-norte de China, de la China actual. Y esa dinastía, en un momento, por distintos motivos, porque comienza a entregar mucho poder a la nobleza, básicamente, o a los herederos, o a los descendientes de los emperadores de esa dinastía, empieza a dividir el poder, en el fondo, y el poder se empieza a descentralizar. Y eso genera una crisis del sistema aristocrático que había dominado hasta ese momento, una especie de feudalismo, una especie de donde había un rey central que dominaba una gran parte del territorio, pero también habían territorios que eran dominados por por personas que estaban nobles, relacionados con la casa real de este emperador o de estos reyes, que comienzan a combatir entre ellos. Por lo cual, es una crisis de la aristocracia, del sistema aristocrático que había existido hasta ese momento, que comienza a entrar en decadencia. Ya ninguno de estos reyes es tan respetado y ni tiene tanto poder como para controlar todo el territorio. Y es un momento en que se asocia mucho también con crisis familiares aristocráticas, en el sentido que primos pelean con primos, hijos pelean con padres, etc. Y eso es con lo que nace Confucio, en cierta forma, con esta idea de
peleas entre la nobleza y que al final eran peleas, en muchos casos, familiares. Y como todo momento de crisis, surge entonces la idea de solucionar estos problemas, de cuáles son cómo vamos a solucionar estos conflictos. Y van a surgir distintos pensadores que van a tratar de resolver estos problemas, alejándose principalmente de la idea que los gobernantes se deben legitimar en el poder simplemente por una cuestión de sangre, por una cuestión de linaje y por relaciones familiares, sino que los gobernantes se tienen que legitimar en el poder por otro tipo de estructuras, por otro tipo de medios de legitimación. Y eso es central en el confucianismo y en otras escuelas de pensamiento. Y antes de hablar del confucianismo, entonces quiero hablar de distintas posturas que existen en ese momento. Existen muchas otras, pero son tres las que van a ser las más influyentes en la historia china. La primera es el legalismo, la segunda es el taoísmo, y la tercera, no en ese orden, da lo mismo el orden, y la tercera viene a ser el confucianismo. Esas son las tres ideas más influyentes, sobre todo en la teoría política china. El legalismo lo que va a proponer, y es importante mencionarlo porque vamos a ver contrastes con el confucianismo, el legalismo lo que va a proponer es la idea que hay que fortalecer, lo primero es fortalecer el Estado, esa es la primera función eh, lo más importante es fortalecer el poder del Estado. Si hay un Estado fuerte y un gobernante autocrático, así se va a poder eh, controlar a la sociedad para bien o para mal, en el sentido se le va a quitar libertad, pero se va a poder mantener a la sociedad en orden. Y para ello es importante que existan leyes claras, que sean iguales para todo el mundo. Antiguamente, y esto es importante, en la antigua China, en la China de la dinastía Zhou, la dinastía Shang, habían distintos tipos de leyes, en el fondo, y distintas formas de gobernar. Se gobernaba de cierta forma, menos dura, a las aristocracias y de manera más controladora y con leyes fuertes a los grupos más vulnerables de la sociedad por miedo, por supuesto, a rebeliones. Pero ahora el legalismo va a ser algo revolucionario que va a decir la ley es igual para todos y a todos hay que aplicar las mismas reglas. No importa de dónde vengas, no importa si eres noble y tienes mucho dinero y no importa si eres pobre y no tienes nada de dinero, en el fondo todos van a pasar por las mismas leyes. Pero estas leyes son para controlar y sobre todo la primera función no es defender a la gente, sino que es controlar a la gente y a través de estas leyes fortalecer el ejército y fortalecer el Estado a través de el cobro de impuestos o a través del control militar, en el fondo el reclutamiento militar, etc. Eso va a ser el legalismo, va a ser el movimiento que va a triunfar cuando se acaba todo este periodo de desunión y el periodo de desunión posterior, que va a triunfar y va a generar el primer estado centralizado, primer gran estado centralizado de China, que es la dinastía Qing, que es la primera dinastía, que va a aplicar esta idea de un gobierno fuerte, controlador, expansivo, y que va a permitir que tenga un ejército muy desarrollado, una estructura burocrática muy eficiente y que va a permitir vencer en el fondo, debido a sus reformas, al resto al resto de los reinos que existían en ese momento y que se dividían el poder del territorio chino. El taoísmo se opone a la idea de intervenir, se opone a la idea de darle reglas a la gente y básicamente postula que todo se ha perdido, todo sentido de la vida se ha perdido y toda idea de organizarse como una sociedad armónica se ha perdido desde que apareció la civilización. La civilización entendida como civilizaciones complejas, la idea de un Estado, la idea de vida urbana, la idea de escritura, la idea de crear códigos legales, etc. Desde que todo eso aparece, se ha perdido realmente el sentido, en el fondo desde que el hombre se alejó de la naturaleza, de un supuesto orden armónico que tenía el hombre con la naturaleza y los hombres o los seres humanos con los seres humanos en este mundo pre-civilización. Por supuesto, no significa que el taoísmo postule que va a haber una vuelta a un mundo animal, ¿ya? Porque el ser humano está en una posición, en todas las filosofías chinas, en una posición que viene a estar superior a los animales. No significa que se van a empezar a matar entre ellos, lo contrario, significa que van a vivir en armonía con la naturaleza y en armonía entre ellos.
Entonces postula básicamente una deconstrucción, que todo se deconstruya. En el fondo, nada de los conceptos que tenemos actualmente a partir de la civilización tienen algún sentido, porque son cosas que se han creado cuando uno se alejó de este sentido inicial del universo, que es lo que se llama el Tao. Eh, y postula que no hay que hacer nada en el fondo, que no hay que hacer nada, hay que dejar de pensar tanto, y hay que tratar de simplemente conectarse con los ciclos naturales, y así se va a lograr una sociedad en armonía. El confucianismo, como vamos a ver, va a ser muy diferente a estas dos escuelas, y va a ser una tercera línea de pensamiento. Pero antes de adentrarnos en el confucianismo en sí, en las ideas de estudiemos un poco quién fue Confucio. Confucio en chino se llama, tiene distintos nombres, pero el más conocido es Kongzi, que básicamente significa el maestro Kong. Confucio nace en un grupo, viene de una familia aristocrática, pero una familia de estas familias aristocráticas que habían sido vencidas y que estaba en decadencia ya. Por lo cual no era una familia, era una familia aristocrática solamente en linaje, pero no era una familia con poder económico ni con poder político. Y al poco tiempo de su nacimiento, o a los pocos años, va a morir su padre, por lo cual van a caer en la pobreza total con su madre y con sus hermanos. Pero va a tener la suerte que, debido a sus contactos como le diríamos hoy en día, sus contactos con la élite intelectual y la élite económica, va a permitir que se le entregue una beca, y también debido a, según nos cuentan las historias o las leyendas de Confucio, debido a sus aptitudes, se le va a entregar una especie de beca de la época, se le va a entregar cierto apoyo para que él pueda estudiar, que era su interés principal. Y su interés principal era estudiar el pasado. Su principal interés era básicamente ser como un historiador y estudiar el pasado para encontrar ahí las respuestas a esta crisis y las respuestas a cómo salimos de esta crisis. Y principalmente él va a encontrar esas respuestas en los grandes reyes del pasado de la dinastía Zhou, en los primeros reyes de la dinastía Zhou, que él ve como esa época ideal, como esa edad de oro, idealizada, por supuesto, en que habían varios reyes que tenían un comportamiento ejemplar, y eso había ayudado a que la sociedad se organizara de buena manera. Y como está muy interesado en estos temas de la aristocracia, Confucio va a llegar a una conclusión de que en esa época donde se practicaban las artes, donde se practicaba la literatura, donde se estudiaba filosofía, donde se estudiaba básicamente todas las cosas que uno consideraría hoy día como parte de las humanidades y las artes, es ahí donde, en esas prácticas, es donde podemos encontrar la manera de entendernos a nosotros como seres humanos y de mejorar nuestro comportamiento. Y por supuesto entiende que esto no era accesible a todo el mundo, pero que estos grandes reyes del pasado lo practicaban, y entonces llega a la conclusión de que el punto que hay que reforzar es que el tipo de educación o los tipos de prácticas o ritos que practican las élites, o que practicaban estas élites idealizadas de esta dinastía Zhou, deben ser lo que más se pueda, deben expandirse a toda la sociedad. O sea, todos deben tener el tipo de educación que tenía la élite. Y así vamos a ser todos pequeños grandes reyes, como estos grandes reyes del pasado, estos grandes personajes de un comportamiento intachable. Toda la población va a lograr tener este comportamiento intachable. Entonces, en el centro de su preocupación está un tema ético, el tema ético de cómo nos comportamos como seres humanos. Para Confucio, la clave está ahí, la clave no está en volver a la naturaleza, la clave no está en leyes para ordenar la sociedad, la clave está en el comportamiento de cada uno de los seres humanos. Esa es la clave. Para entender las ideas centrales de Confucio, es que todo debe tener un código moral, básicamente. Y Confucio no va a tener éxito. Él se va a convertir, va a lograr estudiar, va a lograr ser requerido por distintos reinos, por el reino de donde él pertenecía, el reino de Lu, que lo va a contratar como una especie de consejero, y por un tiempo, ciertamente, principalmente
en enseñanzas sobre cómo realizar ciertas reformas, prácticas económicas, etcétera, va a tener cierto éxito y una buena recepción. Pero a Confucio lo que le va a interesar, nuevamente, vuelvo al tema, es, es tratar de enseñar o darle consejo a los reyes de este reino a cómo deben comportarse de buena manera, no ser corruptos y tener una preocupación por su pueblo, más allá de simplemente ser los reyes por derecho divino de estar ahí. Y esa va a ser su preocupación principal. Y se va a dar cuenta que estos reyes no tienen ningún interés por mejorar sus comportamientos. Eh, eh, Simplemente quieren realizar ciertas reformas, por lo cual Confucio decide que tiene que ir a buscar otros reyes, a ver si uno de ellos lo logra convencer de que en el fondo es un tema ético, es un tema moral el que está en el centro de esta crisis que se está viviendo. Y va a ser exiliado y eh, va a vivir en distintas regiones, va a ser perseguido, van a pasar penurias, etcétera, va a partir al exilio, no se va a autoexiliar, y va a tener una vida básicamente de un profeta, enseñando, como se ve en esa imagen, a sus discípulos, y al final de su vida va a volver a tener ciertas funciones menores, va a volver al reino de luz, pero en el fondo durante su época él no va a tener un gran éxito, más allá de algunos seguidores y más allá que se convierte en realmente una escuela importante de pensamiento de la época y que va a continuar teniendo influencia, pero no va a ser el pensamiento dominante de la época. Y todo lo que sabemos sobre su pensamiento, que es lo que voy a resumir con muchas citas de este texto, principalmente de las Analectas, básicamente todo lo que sabemos sobre el pensamiento de Confucio mismo, más allá por supuesto, después hay comentarios de estos textos, un millón de comentarios sobre estos textos, pero básicamente el texto central es el que se llama las Analectas, Lunyu, son una serie de diálogos o máximas muy conocidas o uno puede ver en distintos lados, siempre se citan, que son muy cortas y que son en general conversaciones entre Confucio y sus discípulos, preguntas que le hace Confucio a sus discípulos o preguntas que le hacen sus discípulos a Confucio, o máximas de Confucio. Y son muy breves, por lo cual requieren realmente para entenderlas más de una lectura, diría yo, para entender cuál es realmente el significado que está ahí atrás. Entonces, de todas maneras, es un libro que tiene que entenderse como un libro de fácil acceso también, de muy fácil acceso, porque eh, eh, simplemente hay que concentrarse básicamente en un diálogo, ¿ya? O en una máxima, son un par de frases, nada más que eso. Entonces es un libro de bastante acceso, por lo cual también se facilitó la difusión del confucianismo. Y entrando ya de lleno a lo que son estas 7, lo que yo he denominado, lo que yo he intentado resumir como las 7 concepciones básicas del pensamiento de Confucio, podemos ver que voy a contestar todas las preguntas al final, porque si no voy a perder el hilo de la presentación. Así que al final puedo dar datos sobre traducciones, me estaban preguntando. 7 concepciones básicas del pensamiento de Confucio. La primera de ellas es que el confucianismo no es una religión. Lo que pasa después de la muerte existe. Confucio considera que existen los espíritus, que existen cosas fantásticas en el mundo, pero considera que eso está fuera de la capacidad racional de él o de la humanidad o de los seres humanos para entender eso. Por lo cual viene a ser una pérdida, básicamente está diciendo viene a ser una pérdida de tiempo. Y en esta cita muy famosa se le pregunta a Confucio acerca de la muerte y el maestro dice, si todavía no sabemos lo que es la vida, ¿cómo podemos saber lo que es la muerte? Básicamente Confucio está diciendo eso que acabo de decir, en el fondo, ¿para qué vamos a perder tiempo sabiendo discutiendo lo que es la muerte? Está lejos de mi entendimiento lo que puede pasar después de la muerte, no es un tema mío, es un tema de los dioses. Eh, pero lo que yo puedo saber es cómo es la vida. Lo que puedo saber es qué pasa en las relaciones sociales. Lo que puedo saber es lo que veo acá en la realidad del día a día, en el fondo. Entonces, es una llamada a centrarnos básicamente en el ser humano y en la sociedad. Un segundo punto es que uno de los objetivos centrales del ideal confuciano de una sociedad es encontrar la felicidad en la vida cotidiana. Un mundo en el cual, una sociedad en la cual cada persona
pueda ser feliz disfrutando de la vida cotidiana y disfrutando de los pequeños placeres de la vida, sería un ideal en el confucianismo, de una sociedad. Y entonces Confucio tampoco es un negador, por ejemplo, completo de los placeres carnales, uno diría, de los placeres de tomar alcohol, de los placeres de escuchar música, de compartir con los amigos, de trasnochar, pero todo en su justa medida. Esa es otra idea central, es que todo debe ser hecho con cierta moderación, pero no negarse a los placeres terrenales. El cuerpo existe, el cuerpo necesita cosas, y el cuerpo disfruta con esas cosas. Y esto es muy distinto si lo pensamos a una visión platónica o cristiana posteriormente, en la cual la idea es llegar al mundo de las ideas o al mundo espiritual, y el cuerpo es como una traba hacia eso, ¿no? Es un obstáculo hacia eso. Y hay que buscar alejarse de eso. Bueno, con el confucianismo no es así. Esta cita me la voy a saltar. Es una cita muy interesante que es más que lleva un rato de explicarla, en la cual la voy a explicar brevemente, en la cual Confucio les pregunta a cuatro discípulos que se estaban quejando de que estaban en este momento en que nadie les prestaba atención, en que no eran famosos, que no consideraban el confucianismo. Entonces Confucio les dice, bueno, ¿qué harían ustedes si fueran famosos? ¿Cuál sería su ideal? ¿Cómo serían más felices si fueran famosos? Eh, y hay distintas respuestas. El primero le dice que él sería feliz o que sería su objetivo en el fondo ser un gran rey y poder controlar un imperio grande, poder traer paz al mundo, poder enseñarle a todo el mundo cómo comportarse, etc. El segundo, Confucio se ríe, le da risa a eso. El segundo le dice, bueno, a mí me gustaría ser un rey que gobierne por unos años, que logre al menos ordenar ciertas cosas dentro del imperio y esperar a que lleguen otros sabios y nos enseñen a cómo el mundo funcione mejor, pero siempre en esta idea de política de ordenar el imperio. Y el tercero le dice, bueno, a mí simplemente me gustaría ser un sacerdote en un puesto de gobierno, con lo cual yo estaría colaborando con el gobierno. El cuarto le dice, si yo, mi objetivo en la vida, mi objetivo sería que, básicamente con lo que le dice ahí, sería que en el último día de primavera me gustaría ir con 6 o 7 amigos en el fondo, con el traje completo de primavera, a bañarnos en el río I, a disfrutar de la brisa entre los altares erguidos a los espíritus de la lluvia y volver después a casa cantando. Y Confucio se ríe y dice, esa es la mejor respuesta en el fondo. El objetivo de cualquier sistema político tiene que ser finalmente, y de la vida tiene que ser disfrutar la vida con aquellas pequeñas cosas que nos entrega eh, la naturaleza y también la vida en sociedad. Supuesto, en el fondo, también este disfrutar de la vida significa con moderación, nuevamente, no es cualquier disfrute de la vida, tiene que ser con moderación, y si una sociedad no te entrega esa capacidad, si tú no tienes la capacidad de estar disfrutando tu día a día, o sea, por ejemplo, una sociedad donde uno trabaja mucho, no sería una sociedad completamente ideal para Confucio. El tercer punto es que Confucio, en su afán por entender el pasado y en su afán por entender que en el fondo tiene que haber existido un mundo mejor que el actual y idealizar este pasado, es la idea que la tradición es una guía para el presente y que hay que buscar en el pasado conocimiento, básicamente a través de la historia, hay que encontrar conocimiento que nos pueda servir, pero también que nos pueda servir en el día de hoy. No se trata simplemente de traer un conocimiento vacío del pasado y aplicarlo directamente en la realidad, sino que hay que también tener ideas sobre el contexto actual, sobre qué está pasando. Es un balance entre esos dos aspectos. Confucio se considera a él mismo no como en esta aspiración hacia la tradición que tiene, se considera a sí mismo no como realmente como un creador, sino como un transmisor, que es lo que menciona ahí. Es discutible y lo vamos a discutir más adelante. Para mí, Confucio es un creador dentro de una tradición, pero por supuesto es un reformista y está haciendo ciertas reformas que vamos a mencionar más adelante, ciertos puntos reformistas, más allá de traer esta tradición aristocrática del pasado y intentar extenderla por toda la sociedad.
Un cuarto punto central y que tiene que ver con esta idea que hay un código moral y hay una ética que está en el centro de todo, es la idea de que hay ciertos valores básicos que son absolutos para el ser humano y que son realmente lo que tiene que existir para que una sociedad se organice de buena manera. Y estos valores tienen que ser enseñados preferentemente a través del ejemplo, y a través del ejemplo principalmente de las partes superiores de la sociedad, sea el padre, sea el emperador, sea la madre, sea el hermano mayor. Ellos deben a través del ejemplo, se debe dar ejemplo, o sea, el profesor, se deben dar ejemplos que ayuden a que esto llegue también a otras partes, a las partes inferiores de la sociedad. Inferiores en el sentido de posiciones sociales o posiciones jerárquicas. Vamos a hablar de eso también en detalle. Y establece conceptos, principalmente el concepto principal es la idea de compasión y benevolencia o humanidad. Algunos lo conciben como la idea de humanidad, de una humanidad compasiva, la idea de que el ser humano es un ser compasivo por naturaleza. Y esa es una idea central en el confucianismo. Todo ser humano es un ser compasivo por naturaleza, por lo cual todo ser humano tiene la semilla del bien, básicamente. Y por lo cual si uno le enseña y uno les da ejemplos, todo ser humano tiene la posibilidad de mejorar en un sentido moral. Tiene que ser sincero, recto, empático, etc. Hay honestidad, existen una serie de otros valores, pero estos son en gran parte los principales. Confucio también no es un revolucionario en el sentido que no postula que la familia debe ser desintegrada o las jerarquías dentro de la sociedad deben ser desintegradas. Confucio considera, es lo que él ve en estos reyes del pasado y es lo que él ve en su sociedad, es que va a ser muy difícil cambiar las jerarquías. De hecho, no es un problema para él. El problema es que estas jerarquías, esta gente en distintas posiciones en la sociedad, en el fondo, como en una familia, se lleven de la mejor manera posible. Ese es el tema central. Y si la familia, y esa es la familia, la familia es el núcleo central para esto, pues es en la familia, en las relaciones familiares donde uno aprende estas ideas de integridad, de compasión, de rectitud, de empatía, etc. Una familia bien constituida y donde las relaciones sean armoniosas, es una familia, es una especie de centro de experimento de lo que un ser humano tiene que ser en el mundo exterior. Y una vez que una familia bien constituida desarrolle todo este tipo de cualidades y valores, significa que cuando tú sales al espacio público te vas a comportar con estos valores que Confucio postula. Muchas veces el confucianismo ha sido criticado, yo creo que injustamente, como una idea, en el sentido clásico del confucianismo, de lo que postulaba Confucio como una idea de nepotismo. Esto porque hay un par de citas en las que se señala que si tu padre roba, tú por ningún motivo lo tienes que delatar, aunque sea una mala persona. Siempre hay que mostrar un respeto al padre, etc. Pero en el fondo Confucio entiende que solamente se puede respetar a un padre cuando un padre es efectivamente, o una madre, o un hermano mayor, es efectivamente una persona íntegra. Y si no, lo que sucede, y lo postula Confucio y otros pensadores, es que esa persona ya no es un padre, ya no es una madre, y ya no es un hermano mayor. En el sentido confuciano de lo que es ser un padre, un hermano, o cualquier persona en una posición superior, significa que tiene que tener un comportamiento íntegro, intachable. Es un absoluto, ese es el ideal. Y si no lo cumple, esa persona no debe ser llamada padre, y si no lo cumple, el emperador no puede ser llamado emperador, porque no representa lo que es un verdadero emperador confuciano. Y por lo tanto, y este es un tema central, puede ser derrocado, porque ya no es el emperador. Solamente cuando se va a usar el término emperador o el término rey o el término padre, es cuando es una persona intachable en su comportamiento. Y Confucio postula, pero ¿cómo llegamos también aparte de la función de la familia, cómo llegamos a aprender estas cualidades humanas? Y aquí postula varios puntos. Uno es
la idea de el autodominio o el cultivo de sí mismo, una idea de tener siempre una actitud crítica hacia sí mismo, o de no solo crítica, sino que también de estar alimentándose a sí mismo con conocimiento, con buenos comportamientos, de estar moderándose en el comportamiento, porque siempre vas a tener una parte superior y una parte inferior, dependiendo de ti, y donde hay límites de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Entonces, eh, está esa idea del autodominio, y de pensar constantemente en torno al comportamiento de uno. Y también va a establecer muy fuertemente la idea de que uno debe considerar a toda la vida y todos los aspectos de la vida y todo lo que uno hace en la vida como un gran ritual. Y esto proviene también de estas ideas aristocráticas que tiene Confucio y de la idea de rituales, que se desarrollaban principalmente en espacios religiosos, tanto monárquicos como del bajo pueblo, pero es la idea de que hay rituales, de que ciertos rituales nos enseñaban a cómo comportarnos o cómo organizar el mundo. Pero en la época pasada, en las épocas más pasadas, antes de Confucio, la idea del ritual eran más bien formalidades. Eran formalidades que enseñaban cierta etiqueta, ciertos protocolos. Pero Confucio lo que dice ahora es que el ritual no es simplemente rendirle pleitesía a un emperador, prender incienso, no sé, ir al templo a rezar. Eh, Cualquier cosa en la vida tiene que ser ritualizada. Todo lo secular, en el fondo, se vuelve sagrado. Desde que te levantas en la mañana y saludas a tu hijo, o desde que te levantas en la mañana y haces el desayuno, todo debe ser lo más respetuoso posible, y uno debe pensar en torno a eso, de qué manera le preparo esto a la otra persona. Entonces todo se vuelve un gran ritual. Ese, en el ideal, es la idea. Y a través de ese ritual, uno piensa en torno a las relaciones humanas, porque en general la idea es realizar estos rituales. Digo rituales en un sentido figurativo, pero eso es lo que está diciendo. En la educación, hoy en día Li, ese carácter que ven ahí, es el del Limao, que significa ser educado o educación en chino. Entonces es un concepto mucho más amplio, que Confucio lo lleva a un espectro mucho más amplio que el que tenía en la antigüedad como una mera formalidad, un ritual religioso. Uno de sus discípulos le pregunta, justamente Yang Yuan le pregunta a Confucio sobre qué es ser humano, qué es ser compasivo, qué es ser humanitario, o humanitarismo, Ren. El maestro le responde: el dominio, el autodominio, también se traduce como el cultivo de sí mismo, y la insistencia en los ritos, en los rituales, es lo que tendrá como resultado el humanitarismo. Si alguien puede dominarse a sí mismo y practicar los rituales en este sentido amplio, nuevamente esa es la idea de Confucio, aunque no sea más que por un día, será calificado por todos de humanitario. Y un séptimo punto, y este es el punto final, un séptimo punto que es central en el confucianismo, y que tiene gran influencia en la historia china y hasta el día de hoy, es el estudio. Eh, no basta solo con los ritos, por supuesto los ritos son una forma de estudio, no basta solo con pensar sobre el comportamiento de cada uno en tu interior, o en tu conciencia cada día, sino que también tienes que estudiar, hay que estudiar. ¿Y qué hay que estudiar? Básicamente Confucio dice, bueno, lo que hay que estudiar es historia, es filosofía, es literatura, es la música, es la poesía, es el arte, son las grandes humanidades y las artes lo que nos conectan con lo que significa ser humano finalmente. Y nos va a llevar a tomar mejores acciones también en la vida. Pero aprender no es memorizar. Entonces aprender sin pensar es inútil, y pensar sin aprender es peligroso, dice Confucio. Estudiar no es un acto pasivo. Y posteriormente, esto se va, en pensadores posteriores, esto se va a extremar aún más, va a decir, aprender no sin pensar es inútil, y también pensar y aprender sin actuar es inútil, hay que actuar también, porque uno aprende también en la acción. Esa es una idea muy relevante y que Mao básicamente toma en sus textos sobre hoy día tuve una charla recién en la mañana sobre eso de un profesor canadiense, donde hablaba muy bien de ese tema, del tema cómo Mao va a tomar esa idea de la práctica, del estudio y la práctica, ¿no? Y de entender el pasado, pero aplicarlo a la realidad actual. Y hay tres puntos importantes con el estudio.
Y un segundo punto es que Confucio nunca va a olvidar que él fue becado, en el fondo, que a él le ayudaron a estudiar, que él no tenía dinero, pero tuvo la posibilidad de estudiar. Entonces Confucio va a postular la idea de que todo el mundo debe tener acceso a la educación. Ese sería un ideal. Es un ideal confuciano que todo el mundo debe tener acceso a la educación sin importar tu clase social. Eh, Pueden ser diferentes tipos de educación también. Eso es una posibilidad. Las mujeres, un tipo de educación, los hombres, otro tipo de educación. Es una sociedad, por supuesto, como muchas sociedades del pasado, heteronormadas y patriarcales, por supuesto. Y cita esta cita muy clara en que dice: yo nunca he dejado de instruir a persona alguna, desde el hombre que me trae como pago un bloque de cecina sobre su espalda, o sea, desde el que no me paga nada, yo nunca le voy a negar la posibilidad de estudiar y de enseñarle, no me importa que me pague, en el fondo. Y un tercer punto que es clave y que ya lo he ido mencionando es eh, esta idea que no hay que hacer diferenciaciones entre distintos grupos sociales en términos de educación. Todos deben recibir educación en el fondo. Y todos tienen... Y esto es importante porque está relacionado con la concepción de Confucio de que todos los seres humanos son perfectibles y de que todos tienen esta raíz o esta base de bondad en su esencia, aunque algunos no lo hayan desarrollado o por temas sociales uno termine teniendo malos comportamientos. Y a mí me gusta mucho esta frase que explica este punto, en cierta forma, cuando Tzu, uno de sus discípulos, quien, a diferencia de Confucio, provenía, al igual que Confucio en verdad, provenía de un grupo aristocrático, de una familia aristocrática, pero él nunca había perdido sus privilegios, nunca se había empobrecido. Y cuando está pasando por todas estas miserias en este autoexilio que hace Confucio con sus discípulos, él le pregunta: ¿también el hombre superior tiene que pasar por estas miserias? Y cuando Silvio está diciendo hombre superior, él está diciendo básicamente el hombre superior entendido como estos hombres de la nobleza. Le está diciendo: nosotros también de la nobleza tenemos que pasar por estas miserias. Y Confucio le responde: es cierto que sí, todos pasamos miserias. El problema es que es el hombre vulgar el que pierde toda contención si tiene que sufrirlas, es el hombre vulgar. Pero cuando Confucio le dice es el hombre vulgar, lo dice en otra noción. No es la noción del hombre, de la persona pobre, de la persona que vive en una condición vulnerable, sino que es la persona que no tiene un desarrollo intelectual ni moral suficientemente alto como para soportar esas penurias. Entonces le está diciendo a Tzu: da lo mismo que tú seas de la nobleza, tú eres un hombre vulgar en el fondo, le está diciendo. Y estas nociones de hombre vulgar y superior ya no pueden estar delimitadas por clases sociales, por clases nobiliarias o clases inferiores. Y eso es un punto muy reformista, diría yo, y revolucionario del pensamiento de Confucio, que no solamente pertenece a él, hay otros grupos que también lo defienden, esta idea de igualdad entre todos los seres humanos, más allá del linaje de cada uno. Entonces, para resumir esta sección, voy a terminar con tres ideas. La primera es que el confucianismo lo podemos considerar como un conservadurismo progresista, ¿ya? Y yo creo que vamos a ir terminando con esto, pero no creo que alcancemos a terminar con todas las partes de esta presentación. Voy a avanzar un poco en la siguiente, pero está la idea de que el confucianismo, yo sé que es paradójica, ¿no? Es decir, que es un conservadurismo progresista, pero ¿por qué? En primer lugar, como ya lo mencioné, Confucio considera que las desigualdades y las jerarquías existen y están para quedarse. El tema es cómo las reorganizamos y cómo hacemos que funcionen bien en armonía, que hayan distintas posiciones en la sociedad, cómo organizamos que esto funcione de buena manera. Pero refuerza comportamientos morales que son absolutos, que no están en discusión, y también la importancia de la tradición. Refuerza la importancia de mirar hacia el pasado y mirar hacia estos valores del pasado en el fondo. Pero, como ya lo he mencionado a lo largo de la última sección de la educación, también está la idea de que está la virtud al alcance de todos, ¿ya? Y eso, que en enseñar no se deben hacer distinciones de clase. Y finalmente está este cambio que ya expliqué también, la idea que los ritos y ceremonias que antiguamente eran vistos como acciones de protocolo de Estado o como celebraciones religiosas,
no son solamente eso, no son solamente meras formalidades o meras formalidades espirituales también en términos religiosos, sino que son formas de aprender a relacionarnos como seres humanos. Eh, y los ritos se expanden, todo es un rito en el fondo. Nuevamente vuelvo con esa idea de que todo viene a ser un rito que nos va a enseñar básicamente a ser empático, a ser sincero, etc., según la teoría de Confucio. Y si pensamos en el orden social y político, básicamente ya ha dado todas las respuestas a esto, ¿no? Cómo se llega a una sociedad armoniosa y cómo se llega a ella según el confucianismo. Sería básicamente es una sociedad armoniosa con jerarquías nuevamente y con desigualdades, pero no significa que estas desigualdades económicas o de posiciones dentro de la sociedad necesariamente lleven a sufrimiento de las personas, sino que con la idea de que cada uno debe tener un comportamiento adecuado según su rol dentro de la sociedad. Y que la parte superior, y esto ya lo mencioné, debe tener un comportamiento ejemplar, debe enseñar con el ejemplo para que la parte inferior aprenda estas virtudes y responda con deferencia y obediencia. Y en términos políticos, entonces, se crea un Estado, Confucio postula que es un Estado monárquico, porque tiene que haber una cabeza y hay una jerarquía, y esa jerarquía, Confucio no pone en duda que tiene que haber un gobernante en cierto grado monárquico ahí, un rey, pero que no debe ser elegido por la gente, necesariamente, no es una democracia, ¿ya? Pero que este monarca debe cumplir ciertos roles. Básicamente debe cumplir lo que significa ser un padre de buen comportamiento. Y entonces si uno se logra, si uno conoce cómo funciona una familia, si uno aprende desde esta base de la familia, si un gobernante, en el fondo, si alguien que va a ser gobernante surge de una familia en orden, ese gobernante va a tener los conocimientos para ser un buen gobernante. Y eso es lo que se conoce como el gobierno de la virtud, que fue la gran, en el fondo, la gran ideología, diría yo, el gran postulado de todas las dinastías chinas, de gran parte de las dinastías chinas, la idea de que son gobiernos virtuosos. ¿Qué significa ser un gobierno virtuoso? Significa que el objetivo central, el primer objetivo del Estado, es que debe existir a fin de que las relaciones humanas y la moralidad se desarrollen apropiadamente. Y que el gobernante, como el padre, debe ser representante de la virtud moral, de todos estos valores confucianos, y tiene una responsabilidad social con la gente. Eso también es un aspecto revolucionario del confucianismo. El emperador se legitima en base a cuánto o no cumple su responsabilidad social con la gente, o el gobierno se legitima en base a eso. Antiguamente, en las antiguas dinastías chinas, se legitimaba en base básicamente a como en Europa durante la época medieval, a la idea, a una noción de un decreto divino, básicamente, y de un linaje aristocrático del cual pertenecía un emperador o una familia gobernante. Y por eso vamos a tener estas imágenes, son muy posteriores a la época de Confucio. Estas son imágenes del siglo XVIII, del emperador Kangxi, que no es un emperador chino por lo demás, sino que son un grupo del norte, los manchúes, que conquistan China, pero que se los representa en una de sus varias representaciones como estos sabios confucianos leyendo textos, practicando la caligrafía, en el fondo esta idea de estos gobernantes que estudian el confucianismo y pueden tener ese comportamiento ideal. Y de no cumplirlo, en China se generó lo que se conoce como el llamado del cielo, que es el derecho a derrocarlo, porque deja de ser emperador, en la noción confuciana de emperador, de este ser perfecto moralmente y que debe estar gobernando. De alguna manera el cielo, que viene a ser como una deidad, le entrega el poder al emperador para que sea aquel que conecta al universo, al mundo, al macrocosmos con el microcosmos de los seres humanos, por un tiempo, siempre y cuando, por el tiempo de su vida, en lo que dure su vida, siempre y cuando cumpla con esta responsabilidad social. Y si no la cumple, puede ser derrocado. A diferencia, entonces, lo que vemos es que en la teoría confuciana, en el ideal de Confucio, sobre todo, que a diferencia del legalismo, este es un Estado que no debe ser controlador y no debe ser opresor. Este es un Estado que debe
darle libertad a la gente, en el sentido de darle educación y que cada uno se comporte de buena manera, pero que no se le entreguen reglas obligadas. La gente no se le puede obligar a hacer algo, porque si se le obliga a hacer algo, en el fondo no va a aprender cuál es el significado ético que hay detrás de eso, de por qué está mal eso. Y esto lo presenta muy claramente, y esto es una crítica básicamente al legalismo en la época, donde Confucio dice, lidera al pueblo por medio de regulaciones y mantén el orden a través de castigos, y la gente los evitará, y no tendrá ningún sentido de la vergüenza. Lidera a la gente a través de la fuerza moral y mantén el orden por medio de los ritos, y la gente tendrá sentido de la vergüenza y se corregirán. Y esto tiene que ver también nuevamente con la noción sobre el ser humano, ¿ya? Sobre la noción de que el ser humano puede ser mejorado a través de la enseñanza. Sus comportamientos se pueden mejorar a través de la enseñanza. Y aquí se diferencian con los legalistas. Los legalistas creen que no hay manera de lograr que todos los seres humanos se comporten de buena manera solamente a través de enseñarles. Siempre va a haber uno que se va a salir del camino, en el fondo. Lo cual tiene bastante lógica porque es lo que, lo que ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia siempre hay alguien que va a terminar haciendo algo mal, incluso por más educación que haya tenido. Incluso teniendo una gran familia, aunque eso es discutible, ¿no? Hoy en día entonces esta idea confuciana de la familia en la psicología toma gran importancia, en la psicología educacional, en términos de ver de dónde proviene, cómo se comporta la familia, etcétera, cómo fue la infancia de un niño, por ejemplo. Los legalistas cortan por lo sano, en el fondo los legalistas lo que dicen es simplemente, bueno, aquí lo más fácil es poner leyes para que nadie se salga del camino. Da lo mismo que aprendan o no aprendan, porque para los legalistas el tema es mantener el orden, el tema es fortalecer el Estado. Para los confucianos el tema es que la gente sean mejores seres humanos, en el fondo. Esa es una gran diferencia central entre ambos pensamientos. Y voy a terminar con esto simplemente porque voy a terminar con esto y con la última parte porque todavía tenemos un ratito, que la política debe tener un código moral en el fondo, y si hay algo que está fuera de la moralidad, aunque tenga una utilidad, aunque sea bueno para, por ejemplo, acallar a la gente, apagar una rebelión y que el emperador pueda mantenerse en el poder, esa no debería ser la actitud de un emperador confuciano, y, eh, y sería mejor sufrir las consecuencias de eso que perder la rectitud. Como lo define Confucio en esta frase sobre la rectitud, en la que él menciona que la vida es de hecho lo que yo deseo, pero la rectitud también es lo que deseo. Si no puedo tener ambos, yo dejaría de lado la vida y, y elegiría la rectitud. ¿Ya? La idea de que primero es más importante, uno puede perder la vida incluso, pero mantenerse recto, eso sería aún más importante. Y finalmente, bueno, podemos ver el impacto, la influencia del confucianismo en distintos ámbitos. En lo que se denomina, por un lado, la gran tradición, algunos lo denominan así, que sería el impacto político que tuvo en las dinastías y hasta tiempos actuales, y la pequeña tradición que sería en el aspecto social. Por supuesto, lo político y lo social, como espero haya quedado más o menos claro en esta presentación, se interconecta en el confucianismo. En primer lugar, tenemos una tradición de estudios. El confucianismo representa una tradición de estudios, de comentarios sobre estos textos y también de un fomento de lo que es el estudio, de lo que son las artes, de lo que es tener que estudiar historia, etcétera, que tiene mucha fuerza hasta el día de hoy. En segundo lugar está la idea del gobierno de la virtud, que no lo voy a mencionar más, pero que en el fondo fue la doctrina de Estado oficial durante la mayoría de las dinastías chinas. Esta idea también meritocrática tuvo gran influencia esta idea de que si todos tienen educación, todos parten de la misma base y los mejores deberían llegar a puestos y digo los mejores porque en el fondo eran los hombres los que podían pasar estos exámenes que eran para llegar a los puestos de poder. Pero no por el poder mismo. En el fondo la idea era llegar a esos puestos de poder por, se supone, influenciar moralmente a la gente. Por supuesto, esto es en el ideal, muchas veces no ocurrió así y esta meritocracia es limitada. ¿Ya? Por supuesto, los que tenían más dinero finalmente podían pagar mejores profesores y mayor educación, como muchas veces sucede, y pasar los exámenes de mejor manera. Pero está esa idea,
está esa idea que tuvo gran influencia en la Europa del siglo XVIII y del siglo XIX en establecer carreras para llegar a la administración o carreras académicas y romper también con, con lo que fue la Revolución Francesa, la Ilustración, etcétera, y romper con la idea de monarcas divinos, por ejemplo. Y tuvo en parte influencia en eso. Está el tema del mandato del cielo, de que el poder se fiscaliza y de que hay pérdida y que se puede perder el poder. Por lo tanto, muchas veces uno postula que los emperadores chinos eran eh, déspotas, ¿no? Hay ciertos periodos en que ciertamente son más déspotas y más autocráticos, pero siempre estaban regulados en su comportamiento. Siempre hubo una lucha de poder muy fuerte entre los emperadores, grupos regionales, los funcionarios que trataban de controlar la forma en que el emperador mismo los trataba de controlar. Y siempre hubo disputas en ese sentido, y están muy legitimadas por esta idea confuciana de revisar constantemente si esa persona puede ser considerado como una persona ejemplar, como una persona superior, en el fondo. Y otro punto es que también relacionado con el estudio está la idea de estudio y reformismo. El confucianismo, como decía Confucio, estudiemos el pasado, pero apliquémoslo al presente. Entendamos también la realidad del presente y como lo dijeron otros postulados de confucianos posteriores, también hay que actuar. Y esto tiene influencia hasta Mao Zedong, esta idea de la acción, del estudio del pasado, pero aplicarlo a la realidad actual y actuar. Y esto muchas veces no es mencionado porque en general el confucianismo es entendido como una doctrina más conservadora más bien y que mantuvo el statu quo, lo cual también ocurrió, pero por otro lado de la moneda tiene este lado reformista muy presente y que es la base, de hecho, de grandes reformas en el siglo XIX que llevarán a procesos de occidentalización, entre otros. No es solamente la influencia de Occidente lo que está ahí determinando estos procesos de cambios que se producen a partir del siglo XIX en China. Y quizás una de las influencias más grandes que está en el mundo social es la idea de responsabilidades sociales, del respeto a las jerarquías y la mantención de las desigualdades en la sociedad, más allá de los ideales de Confucio. Esto ayudó en parte a mantener cierto orden y estabilidad por momentos en la sociedad china, pero también, por supuesto, generó situaciones negativas. Un ejemplo sería la posición de la mujer en distintos momentos de la historia eh, y la posición del campesinado también. Por supuesto el reforzamiento de estas jerarquías también generó problemas en la práctica, porque nunca se llegó realmente a tener nunca se ha logrado llegar a tener una sociedad completamente armónica como la que Confucio esperaba tener. Y finalmente también en la ley hay influencia. La ley no será completamente abandonada en siglos posteriores, con los confucianos van a entender que una manera práctica de gobernar es tener leyes, pero esa ley no va a ser exactamente igual a la de los legalistas. No solamente se va a utilizar para controlar, lo cual sí se utilizó para controlar, pero también se va a utilizar se va a impregnar de estos contenidos morales para enseñar a la gente. Y estos temas están muy presentes hoy en día en China. La idea de valores socialistas, yo considero que es una idea muy confuciana, la idea de que el Estado tiene los valores centrales, que son los valores que se tienen que expandir por la sociedad, ¿no? Y es una idea muy confuciana. El libro de Mao, con todas sus citas muy breves y de muy fácil acceso, el libro más publicado en la historia del mundo, al parecer más que la Biblia, tiene también algo de las analectas, de esta idea de enseñar con pequeñas máximas o pequeños diálogos. Bueno, en el caso de Mao son más máximas que diálogos. Y es una interesante comparación que tiene puntos en común, y tiene puntos en común porque Mao era un gran conocedor también de la historia china, pese a que la rechazaba, tenía muy presente la idea que había que utilizar cosas de la historia china en el presente. Y con eso voy por finalizada la clase de hoy. Las preguntas al parecer van a quedar creo que hay 2 preguntas escritas. Las voy a contestar inmediatamente, ya que todavía hay gente al parecer. No sé si alguien tiene otra pregunta, pero la primera, una buena traducción al español es... no tengo el libro exacto, el nombre exacto ahora se lo olvido, lamentablemente. Ramón, no te puedo dar esa respuesta ahora. Se llama
Oh, País 2, es de la editorial País 2. Yo lo busqué en Chile, no estaba, así que busca, creo que se llama Los Cuatro Libros, me parece que se llama, y está en editorial País 2. Yo lo mandé a pedir a España, porque no estaba, me parece que es de las mejores traducciones que hay al español. ¿En qué periodo tuvo mayor relevancia el confucianismo? El confucianismo tuvo relevancia en distintos periodos, pero yo diría que en la dinastía Han, entre los siglos II antes de Cristo, comienzos del 3 antes de Cristo hasta el 3 después de Cristo, tuvo una relevancia importante, pero principalmente el confucianismo tiene mucha relevancia a partir de la dinastía Song del siglo IX al siglo desde el siglo X después de Cristo tiene mucha relevancia el confucianismo. Eh, Tendría que entrar más en detalles, es una pregunta un poco amplia para contestar en un minuto. Pero de ahí en adelante sí tiene importancia, o sea, tiene una importancia muy grande. Eh, Alguien me pregunta, buenas tardes, en la idea de, voy a leer esta última y con esta vamos a terminar. Gracias, Karina, por tu comentario. Saludos, Karina Piña, que está por ahí, parece. En la idea de democratizar la educación, Diego Zárate, Confucio ofrecía soluciones prácticas, como por ejemplo construcción de escuelas. Eh, sí, menciona cosas así Confucio, y durante las dinastías, pero fue más durante las dinastías chinas, diferentes dinastías chinas, donde sí se llevaron a cabo soluciones prácticas en términos de educación, de una educación nacional en el fondo, creación de instituciones, y esa creación de instituciones educacionales también tenía lógica en un sentido controlador y de propaganda, por supuesto, y que lo que se enseñase ahí fuese confucianismo en el fondo, ¿ya? Pero siempre en la historia china hubo momentos en que se crearon políticas públicas educacionales y hasta el día de hoy existen. Eso. Gracias, Mónica, por los saludos también y me voy despidiendo si no hay más preguntas. Muchas gracias por la invitación, Carolina, al Instituto Confucio. Espero haberle hecho un poco de honor a Confucio. Lo defendí un poco ante tantas críticas, pero hay que entenderlo, creo, en su contexto también, en distintos momentos de la historia. Absolutamente. Queremos agradecerte, José Miguel, por estar con nosotros hoy día y acercarnos un poco más a esta figura de Confucio que quizás todo el mundo la ha escuchado, pero no todos tienen conocimiento de su pensamiento y de todo lo que tú nos has mostrado hoy día. Agradecerte la exposición y como decía Karina, qué importante cómo lo asimilas a lo que estamos, a los tiempos de ahora también. Así es que muchísimas gracias por esta charla, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y no me quería despedir antes sin desearle a todos un feliz día de los Institutos Confucio. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos por acompañarnos. Zaijian. Zaijian.